Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a un evento más de Culser. Gracias por acompañarnos. En Culser creemos en cuidar la salud y el bienestar. Si nos estás viendo por Facebook, en el área de comentarios puedes hacer tus preguntas. Y si estás en GoToWebinar, en el área de preguntas. A todos los que están conectados en GoToWebinar, el día de mañana les llegará un certificado de asistencia virtual al evento. Si estás en Facebook y quieres tu certificado, conéctate en GoToWebinar. En la descripción aquí arriba está el link. Para enterarte de los próximos eventos, suscríbete en Culser MX en el área de eNews. El video de la charla de hoy quedará grabado en YouTube Culser Latinoamérica. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Estamos como Culser México y también en TikTok. Como siempre, le mandamos saludos a nuestros fans destacados, el doctor Hugo Carvana, el doctor Miguel Estrada y la doctora Rebeca Ugalde. Y ahora sí les quiero presentar al doctor Miguel Matuc. Él es consultor clínico para Henry Schein, para la marca de alineadores Reveal, y no sé si me están oyendo, es director clínico de Invisalign para la TAM. Ha sido entrenador de más de 4,500 doctores en la terapia o en alineadores, en terapia de alineadores, perdón. Él es profesor de biomecánica desde 1995. Es consultor de biomecánica para diferentes marcas de alineadores y es el gerente general de Orthoplanning Internacional. Ahora sí, dejo los micrófonos con el doctor Miguel Matuc. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de que estén aquí con nosotros. Para mí es súper importante el poder compartir con ustedes algo que he venido haciendo durante los últimos 25 años, que he venido haciendo alineadores transparentes a través de estos 25 años, y los últimos 5 en el consultorio son alineadores exclusivamente. Esto es algo que ha venido desarrollándose de manera muy importante, y al inicio nadie creía en ello, pero hoy por hoy ya es algo que llegó para quedarse. Y hoy les voy a hablar de unos dispositivos pequeños que cementamos en los dientes para ayudarnos a realizar estos movimientos. Y una vez que ya estamos, damos inicio. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo la pantalla. Dame un segundo porque tengo otro saludo muy especial, doctor. Se están uniendo desde Colombia la doctora Claudia Pineda. Tenemos varias ciudades viéndonos. Mucho gusto. Sí, ya se ve su pantalla y se escucha muy bien, doctor. Ok, tú me dices cuándo arrancamos. Listo. ¿Ya estás? ¿Ya? Sí. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de qué función tienen los attachments en un tratamiento de alineadores plásticos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hablar hoy? De attachments y movimientos dentales, la biomecánica de los attachments, tipos de attachments y protocolos de adhesión. Y vamos a concluir con una serie de tips que quiero que tengan para quien está haciendo ya alineadores transparentes. ¿Cómo es que se mueven los dientes con alineadores? Se mueven de dos maneras, o por desplazamiento o por fuerza. Esto es, por desplazamiento quiere decir que el alineador queda ligeramente desajustado del diente, y una vez que entra se genera un desplazamiento del diente para poder acomodarse en el alineador. Y la fuerza que vamos a aplicar en diferentes puntos de los dientes, de las coronas, para tratar de generar cuplas que muevan los dientes. Y para eso es que nos ayudan muchísimo los attachments. Los attachments van a ser estos pequeños figuras geométricas que pegamos sobre los dientes y nos van a permitir aplicar fuerzas diferenciales en diferentes puntos.
Como vamos a ver durante la plática de hoy, hay diferentes lugares donde se ponen los attachments para que nos dé el vector de fuerza que estamos buscando. Voy a proceder a apagar mi cámara porque estoy teniendo un poquito de problemas con la conexión de internet. Entonces, ya que estamos en esto, ¿qué son los attachments? Dispositivos de resina de diferentes formas que temporalmente se adhieren para asistir en movimientos específicos. El laboratorio sugiere qué attachments utilizar, pero el doctor es el que decide si los quiere utilizar o no. Ya hay mucha literatura donde hay pacientes que no están muy a gusto con estas pequeñas figuras que les pegamos en los dientes en el área vestibular y nos piden que lo hagamos en el área lingual. La biomecánica es similar, sin embargo, por la superficie, para el doctor es un poco más complejo poner los attachments en el área lingual. Sin embargo, sirven de todas maneras para lo que estás tratando de conseguir, el tipo de movimiento que estamos tratando de conseguir. ¿Ok? Los attachments son para algunos tips y torques, si se pueden dar cuenta, al cerrar un diastema entre centrales, es importante que hagamos esto, que va a generar una cupla en la parte de la raíz para que las raíces también vayan al sitio del espacio. ¿Eso por qué es importante? Porque si solo presionamos las coronas clínicas, lo que vamos a hacer es inclinar las coronas clínicas y el borde incisal va a quedar en forma de V. Entonces tenemos que cuidar que también las raíces vayan hacia donde nosotros queremos. En casos de extrusión e intrusión, ponemos attachments que nos permiten empujar. Hay una cosa muy importante, los alineadores son sumamente eficientes para empujar, pero son muy malos para tirar. O sea, jalar un diente le cuesta mucho trabajo, más trabajo a los alineadores que empujar el diente. Entonces, si vamos a hacer una extrusión de un diente, lo vamos a empujar de arriba hacia abajo, de gingival hacia incisal. En casos de retención, recuerden que las fuerzas siempre aplican en línea recta y en ambos sentidos. Entonces, en este caso, si lo que estamos buscando es intruir este canino, necesitamos tener un anclaje aquí para evitar que estos se extruyan al intruir el canino. Todo esto es parte de un protocolo que ya existe a través de los años, se han generado protocolos donde hemos hecho todos que estos tipos de movimientos sean lo más estándar posible, para que el doctor cada vez tenga menos necesidad de influir en lo que queremos, en lo que quiere conseguir, sino que está todo protocolizado de la misma manera, la velocidad de movimiento, etcétera, está todo bajo protocolo. En los movimientos de traslación, en este caso que es un caso de extracciones, si vamos a mover el canino empujando solamente la corona clínica, vamos a inclinar la corona hacia el distal, pero la raíz se va a quedar en su lugar. Con estos aditamentos, lo que estamos haciendo es aplicar una fuerza en este sentido que va a generar un movimiento radicular hacia el sitio de extracción. Esto es con la finalidad de tener control en lo que estamos haciendo. Vamos a hablar un poco de la mecánica de los attachments. La mecánica de los attachments, tenemos que tomar en cuenta que el centro de resistencia, para nosotros poder mover un diente en cuerpo, esto es, mover la raíz y la corona, tendríamos que aplicar una fuerza exactamente en el centro de resistencia. Como eso no es posible, porque normalmente el centro de resistencia de los dientes está dentro del hueso, ¿sí? En el tercio gingival. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar un movimiento coronal a través de estos attachments para poder sugerir la fuerza que estamos tratando de llevar hacia la raíz. Y esto es lo que hacemos. Los alineadores aplican solo una fuerza sobre la corona dental.
Y esto lo que va a hacer es inclinar el diente. Y se va a inclinar de esta manera. Entonces, ¿qué necesitamos? Traer la raíz al mismo tiempo que la corona. Y para hacerlo, requerimos de tener un movimiento, un contramomento que vamos a aplicar con la fuerza a través de aditamentos que vamos a poner sobre la corona. El resultado es un movimiento más en cuerpo, que es un movimiento más de traslación, más que de inclinación de la corona. El contramomento es producido por dos fuerzas antagónicas que se producen sobre los attachments y generan este momento. Y esto va a generar que la raíz tienda a ir hacia el sitio de extracción, mientras que la corona, el mismo alineador, está empujando la corona al mismo tiempo. O sea, ¿qué es lo que va a sentir el diente? Que tiene que ir parejo hacia el sitio de extracción. Y esto nos va a requerir la utilización de un anclaje importante. Tenemos que pensar en que si todas las fuerzas se funcionan en línea recta y hacia el hilo, o sea, hacia direcciones opuestas, entonces vamos a tener que utilizar un anclaje en los premolares para evitar que tengamos movimientos no deseados. Lo mismo sucede cuando lo hacemos en un molar. El aplicar esta fuerza, lo que va a hacer es lo que con brackets consideramos un tip back. O sea, ponemos la corona del molar hacia atrás. ¿Para qué? Para que esté en una posición en contra del movimiento que queremos al tirar de los caninos. Entonces, vamos a tener un tip back, que es en una posición, es como cuando ustedes están tirando de una cuerda y no quieren que los jalen hacia adelante, entonces se recargan hacia atrás. Este aditamento, en particular en la parte mesial, va a generar un movimiento de la corona hacia el distal y lo va a poner en una posición de mayor resistencia hacia el movimiento. Esto nos va a permitir, ¿sí?, que cuando nosotros tiremos del canino, no se vengan hacia adelante las coronas. Vamos a hablar un poco de attachments y tipos de protocolos. Los caninos y premolares. Para una rotación, ¿qué necesitamos? Vamos a tener un attachment en este sentido y si se dan cuenta, o sea, de primera instancia, decías, bueno, ok, ¿por qué no pones un rectangular vertical? Sino que tiene una tendencia extrusiva. Si ven, está ligeramente inclinado con una fuerza ligeramente extrusiva. Y esto es porque se dieron cuenta que cuando hacen un movimiento de rotación, lo primero que el diente sufre es un movimiento intrusivo. En un análisis finito de elementos aparece un punto rojo en la cúspide del diente que vas a rotar. Entonces, para contrarrestar ese efecto, siempre tiene que tener una inclinación extrusiva. ¿Cuál es el protocolo? 5 grados de rotación a una velocidad de 3 grados por etapa. ¿Esto qué quiere decir? El 3 grados por etapa quiere decir que se va a mover 3 grados por cada 15 días de uso del alineador. ¿Correcto? Si tienen alguna pregunta, por favor, hágansela saber a Daniel y la respondemos. Incisivo superior. En un efecto extrusivo de los incisivos superiores, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un aditamento que está inclinado, está biselado hacia gingival. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar una fuerza de arriba hacia abajo, por palatino y por vestibular. Y el que esté inclinado con un bisel hacia gingival, lo que va a permitirnos es tener una mayor superficie de contacto del alineador contra el aditamento o el attachment, ¿sí? Y va a generar un índice de fricción mayor, lo que va a permitir que se extruyan
los dientes de manera más eficiente. Yo la primera vez que vi este diseño de attachment, pensé que estaba al revés. Lo que me decía el sentido común era que si la base del triángulo estaba gingival, el alineador iba a tomar el attachment y tirar de él hacia abajo. Pero como les dije hace un momento, los alineadores son mucho más eficientes para empujar que para tirar. El protocolo de extrusión es medio milímetro y la velocidad programada es 0.25 milímetros por etapa. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué tanto puedo extruir los anteriores? La realidad es que podemos extruirlos hasta 3 milímetros sin ningún problema, ¿sí? En varias etapas, por supuesto. Y este movimiento de extrusión también se puede combinar porque hay extrusión pura, que es cuando el diente se mueve a través de su eje largo, y la extrusión relativa. La extrusión relativa es cuando retroclinas los dientes y da un efecto extrusivo, pero el ápice se queda exactamente en su lugar, solamente se verticaliza ligeramente la corona. Y esto da un efecto extrusivo. Si tú puedes combinar los dos en un determinado paciente, puedes cerrar mordidas bien importantes si puedes hacer extrusión pura y extrusión relativa. ¿De qué dependes? De la cantidad de overjet que puedas tener en determinado caso. Y esto es lo que estoy tratando de. Aquí es donde viene la fuerza y es lo que hace. O sea, extruye, se mueve el ápice hacia abajo. Esto es una extrusión pura, ¿sí? Y esto hace que la extrusión sea mucho más eficiente. Control de tip radicular. O sea, ¿qué vamos a hacer con estos attachments que vamos a poner para poder controlar la raíz? Podemos ponerlo de esa manera, esto es poner dos attachments, uno arriba de otro más pequeños, o podemos poner un attachment rectangular vertical. Hace el mismo efecto. Claro, los más pequeños son mejor aceptados por los pacientes. Se generan fuerzas en este sentido y va a generar una cupla, ¿sí? Y así es como se va a mover también la raíz, aunado al efecto que tiene el alineador como tal sobre la corona, que va a empujar la corona hacia donde nosotros queremos que vaya. Tipos de attachments, la extracción de primeros premolares para control radicular. ¿Qué es lo que sucede? Si tú vas a hacer un caso de extracciones, lo ideal es empujar los dientes. Esto es, si tienes una biprotrusión, va a ser mucho más predecible que el cerrado recíproco del espacio. ¿Por qué es esto? Si ustedes ven una radiografía, los dientes tienen una inclinación de distal a mesial. Y si vamos a hacer distalización de la parte anterior y mesialización de la parte posterior, vamos a tender a inclinar las coronas hacia adelante. ¿Por qué? Porque lo primero y lo más fácil de mover son las coronas de los dientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener mucho cuidado, utilizar muchas veces, utilizar auxiliares para poder controlar ese movimiento mesial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos poniendo aditamentos de control radicular en el segundo premolar, aditamentos verticales u horizontales en el primer molar y a veces hasta en el segundo. ¿Esto es para qué? Para poder controlar que no se inclinen los dientes. Esto es en casos de extracciones de premolares. Normalmente, sí, no siempre puedes sacar los primeros premolares, a veces tienes que sacar los segundos y esto es un problema para los alineadores. En caso de que decidas hacer extracciones de incisivos inferiores, muchas veces te conviene por un tema de overjet, por un tema de que es mucho para hacer. ¿Cómo nos podemos conseguir espacio en el arco? O haciendo reducción interproximal o haciendo extracciones. Si vas a sacar
un incisivo inferior, muchas veces está fuera del arco, son 3 milímetros lo que tienes que cerrar, es fundamental que pongas aditamentos rectangulares lo más grandes posibles dependiendo la cantidad de corona que tienes. ¿Para qué? Para poder conseguir esto. ¿Por qué? Porque si solamente inclinamos las coronas, van a tender a recibir ese espacio y se van a abrir espacios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tipos de añadir un attachment vertical de 1 milímetro de prominencia en dientes adyacentes al sitio de extracción. Esto es para el caso de la extracción de incisivo inferior con estos attachments. Y esto normalmente cuando sacamos un incisivo inferior, no necesariamente tienen los 6 o 7 milímetros que miden. Normalmente el apiñamiento es tal que lo que nos toca cerrar es entre 2 y 4 milímetros, lo cual hace esto muy fácil de conseguir. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar el incisivo que se queda solo, alineado con la línea media superior, y esto nos resuelve el problema del apiñamiento de manera muy eficiente. Para anclajes, o sea, vamos a utilizar el anclaje en los dientes posteriores. Aquí, por ejemplo, lo que queremos es intruir los dientes anteriores. Vamos a poner anclaje en los 2 premolares de cada lado para poder hacer el movimiento sin que se afecte la parte posterior. Esto lo hacemos también para nivelar curvas de Spee. Si aquí vamos a intruir el canino y le ponemos un attachment al primer premolar, el efecto de intrusión lo va a tener el canino, mientras que el premolar, debido al attachment que tenemos ahí, sí, no va a sufrir gran extrusión. ¿Por qué? Porque va a sentir también las ganas de extruirse, pero esto es un anclaje que funciona muy bien. Lo mismo sucede cuando vas a intruir un grupo de dientes para nivelar la curva de Spee. Esto es lo que sucede. ¿Sí? Ahorita, por supuesto, que está esquematizado, no es tan grande la diferencia. Entonces, ¿cuál es la velocidad de intrusión? 0.25 milímetros por etapa, que es una etapa entre un alineador y otro. Intrusión anterior con rotación de premolares y control radicular. Lo queremos hacer todo. Entonces ponemos un attachment rectangular horizontal con un bisel hacia-oclusal en los primeros premolares. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una intrusión. Entonces quieres el bisel que esté biselado hacia-oclusal. Ahora bien, si tenemos que hacer intrusión y rotación, etcétera, en el mismo diente, es muy importante decirle al técnico que divida los movimientos, que los separe. ¿Por qué es esto? Porque si nosotros le exigimos mucho al plástico, va a perder contacto con el diente y la parte fundamental del movimiento de los dientes con los alineadores es que esté siempre en íntimo contacto el aditamento del plástico con el diente. Y si nosotros le pedimos extrusión y rotación, pues va a sufrir una deformación el plástico y se va a separar del diente. Y esto nos puede hacer que no se dé alguno de los movimientos. Entonces, si vamos a rotar y a extruir, le dices al técnico, primero rota y luego extruye. Esto de repente me pueden decir, como me lo han dicho, bueno, pero es que esto se va a llevar más tiempo. Sí, sí se va a llevar más tiempo, pero lo que quieres no es hacerlo rápido y mal, sino hacerlo lo más rápido posible y bien. Porque si alguno de los movimientos no se da, se pierde el tracking. Esto es, el tracking es la facilidad que tienen los dientes de seguir al plástico. Si se llega a perder y empieza a haber espacios entre los dientes y el alineador, es que alguno de los movimientos no se está dando. Y esto nos va a condenar a hacer algún refinamiento o alineadores adicionales, dependiendo de la marca que ustedes usen. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que no le exijamos de más al plástico para que el plástico pueda representar los movimientos que tenemos diseñados.
Intrusión anterior con rotación de premolar y control radicular. Estos son los attachments que vamos a tratar de poner para conseguir lo que estamos diseñando. Añadir un attachment biselado horizontal, los attachments de rotación en premolares que requieran rotación. En caso de que ambos premolares requieran rotación, no utilizar attachments horizontal, en ese caso utilizar attachments verticales biselados. ¿Por qué es esto? Porque si no, la deformación del plástico va a evitar que estés en contacto con los dos y se van a rotar a diferente velocidad. Una cosa que es fundamental cuando estamos buscando una rotación es que tenga espacio interproximal. Acuérdense que sin espacio no hay movimiento. En el caso específico de los alineadores, ¿por qué? Porque cuando nosotros ponemos brackets y los brackets encuentran un contacto entre los dientes, los brackets tienen a los dientes libres. Entonces buscan su espacio, se expande o se intruye o se extruye para generar el espacio y poderse rotar. Con los alineadores, todos los dientes están circunscritos dentro del alineador. O sea, no tienen para dónde ir si no lo programamos con el técnico antes de iniciar el tratamiento. ¿A qué me refiero? Hagan de cuenta que ponen ustedes un arco y lo cinchan atrás y quieren que se roten los dientes. No tienen espacio y no tienen hacia dónde ir. Sin embargo, si no lo cinchas y queda libre el arco, los dientes van a proclinarse y van a generar su propio espacio. Esa es una de las diferencias fundamentales que hay entre los alineadores y los brackets como tal. Entonces, tenemos que pensar a priori que si vamos a tener suficiente espacio para hacerlo. Algo que les recomiendo es que en el momento en que ustedes tengan la posibilidad, siempre que llegue un paciente de alineadores, chequen con hilo dental los contactos entre los dientes, aun cuando el técnico no les haya sugerido que hagan reducción interproximal. Si el contacto está muy apretado, ese diente no se va a mover. Entonces, lo que hacemos es agarramos una lija muy suave y rompemos el contacto para que tengan espacio para moverse. Esto es bien importante porque de esa manera nos evitamos la necesidad de hacer refinamientos y alargar los tratamientos. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos ponen un attachment y nosotros en el visor, ya sea el Studio Pro, el CleanCheck, cualquier marca de alineadores que tengan, sí, el approval de Ormco, darse cuenta que los attachments no entren en colisión con los dientes antagonistas. Si llegaran a entrar en colisión con los dientes antagonistas, tenemos que cambiarlos de posición. ¿Por qué? Porque si va a estar contactando el alineador con los dientes antagonistas, el attachment, se va a acabar cayendo el attachment. Y entonces, para lo que está diseñado, va a perder la función. Esto es muy importante, son pequeños tips que les quiero compartir para que no se metan en problemas. Ok, esperen. Ok, entonces, demasiado cerca del margen gingival va a estar complejo. Entonces, lo que haces es a lo mejor pedirle al técnico que te ponga ese aditamento más tarde en el tratamiento. No los queremos muy cerca del margen gingival. Es mejor descartarlo que dejarlo condicionando. Si no es así, tú ves en el visor, ¿sí? En el Studio Pro, en qué momento el diente antagonista le genera espacio para poderlo volver a poner y en ese momento te mandan una plantilla para que lo pongas donde debe de ir. Vamos a poner los attachments. ¿Cómo los ponemos? Vamos a ver qué necesitamos. Una plantilla, que esa te la manda el fabricante, que te dice dónde van a ir y cuándo los vas a poner. Esto es algo interesante. Por defecto,
todas las compañías te mandan los attachments para ponerlos al inicio del tratamiento. Yo en lo personal pido que me los pongan a partir de la etapa 3. ¿Por qué? Porque quiero que el paciente se acostumbre a quitárselos y ponérselos sin más retención que el propio alineador. Agentes de bondeado, necesitamos resina, necesitamos lámpara para bondeado, retractor de carrillos, instrumentos espejo, explorador, escalador, instrumento plástico, hilo dental y fresas de pulido de carburo de tungsteno o piedras verdes que sean seguras para el esmalte. Esto es, tratar de rayar el esmalte lo menos posible. ¿Ok? Tips para colocación de attachments. Utilizar retractores para que esté perfectamente seco. Es muy frustrante poner una cantidad de attachments y que a la hora de quitar la plantilla se vengan varios en la plantilla. Esto no es producto de que el plástico se pegue con la resina, esto es producto básicamente de que se contaminó la zona y no se adhirió adecuadamente a la superficie. Se puede recortar la plantilla en cuadrantes, o sea, muchas veces hay autores que no quieren ponerlos todos al mismo tiempo. Entonces lo parten a nivel de los centrales, ponen el lado izquierdo, luego ponen el lado derecho y de la misma manera en el arco antagonista. Esto también puede hacerse y no tiene ningún problema. ¿Qué tenemos? O sea, necesitamos un agente bondeado, necesitamos ácido grabador y lo pegamos de manera muy sencilla. Rebondé los attachments con la plantilla original y dice cortar individualmente los dientes. ¿Qué sucede si en el camino perdemos un attachment? Si perdemos un attachment en el camino, ya la plantilla como tal no va a quedar. ¿Por qué? Porque los dientes se han movido y ya no va a insertar adecuadamente. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos el diente que vamos a redondear y hacemos una plantilla individual de ese diente con esa plantilla. ¿Por qué? Porque va a permitir meterlo en su lugar. Y esto te ahorra el tiempo de solicitarle al fabricante que te mande otra plantilla de attachments. ¿Sí? Y en caso de que se haya perdido la plantilla o no se pueda hacer lo que les comenté, entonces se puede solicitar a la compañía que te mande una plantilla de la etapa en donde lo vas a poner. Esto es, teniendo en cuenta que no puedes modificar la plantilla, no puedes modificar, no puedes seguir cambiando alineadores porque cuando llegue la plantilla va a llegar de la etapa que la solicitaste. ¿Cómo bondear los attachments? Utilizar Pomex en los dientes a grabar que están identificados en la hoja que viene. O sea, así como los tenemos en el visor, también los tenemos en una hoja que nos llevamos a la silla para ver qué dientes se van a preparar. Grabar el diente, enjuagar y secar, aplicar el bonding sobre el diente, aplicar aire cuando esté el bonding antes de polimerizar. ¿Por qué? Para que la capa del adhesivo sea lo más delgada posible. Colocar la plantilla previamente llena al arco, aplicar presión en la circunferencia del attachment y aplicar la luz de curado. ¿Por qué tenemos que aplicar presión en la circunferencia del attachment? Como vamos a ver en un momento, yo estoy utilizando la resina, que es la Carisma, ¿sí? De Culser. ¿Por qué? Por varias razones que ahorita se los voy a enumerar. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Es una resina muy fuerte. Entonces, aunque no esté completamente la circunferencia adherida al diente, ¿sí? Va a pegar, no se va a caer, porque es una resina que tiene una gran resistencia a la adhesión. Pero si tenemos una superficie que no está totalmente adherida al diente, esto va a generar acumulación de placa y va a hacer que cambie de color el attachment.
Y entonces empieza el problema con el paciente diciéndote, oiga, cámbiame los attachments que ya están poniendo amarillos. Y esto lo tenemos que evitar como asegurándonos de que toda la superficie, la circunferencia del attachment quede perfectamente pegada. ¿Okay? ¿Qué necesitamos? Abrebocas, bonding, etcétera. La plantilla es de un plástico ligeramente más delgado que lo hace mucho más elástico. Y les recomiendo que utilicen Carisma Diamond One esmalte translúcido. ¿Por qué? Porque de esa manera se evitan la necesidad de tener todos los colores del colorímetro. O sea, se mimetiza muy bien con los colores de los dientes de los pacientes. La gran cantidad de pacientes de alineadores son adultos y los adultos tienen colores exóticos en los dientes. Yo tuve un paciente que le puse A4 y se le veía blanco. Tenía un color verde miedoso. Entonces, cuando encontré Carisma, me di cuenta que mimetizaba perfectamente bien con el color de los dientes y te ahorras muchísimos problemas y muchísimo dinero porque tienes un solo color y con eso haces todos los attachments. Limpieza del flash después de colocar attachments. Un escaneador para mover las piezas grandes del flash, el excedente de la resina. Lo vas quitando. Explorador para checar que no tengas esas áreas de falta de adhesión alrededor o alguna burbuja que se haya quedado. Es importante que cuando llenemos la plantilla, la llenemos ligeramente por arriba del borde. Te digo ligeramente, ¿por qué? Porque no queremos que haya mucho flash o mucho excedente alrededor del attachment. Y estos excedentes tenemos necesariamente que quitarlos, porque si no, el plástico no va a estar en contacto íntimo con el aditamento, con el attachment. Con instrumentos rotatorios para remover todos los excedentes que quedaron junto al attachment, y eso es una fresa carburo de tungsteno de 12 hojas o las piedras verdes que son seguras para el esmalte. Revisar con hilo el bondeado, o sea que todo esté bien, que no se atore. Y limpiar los excedentes. ¿Cómo hacemos en el consultorio para limpiar los excedentes? Utilizamos una lámpara de luz negra, que si se dan cuenta con la lámpara se ve claramente la cantidad de flash que tiene, la cantidad excedente que tiene. Entonces hay que, con la fresa lo vamos recortando, quitamos todo y dejamos el attachment tal cual. Esta es particularmente útil sobre todo para cuando vas a retirar los attachments. ¿Por qué? Porque te dice dónde está la resina y dónde está el diente. Y esto lo hace mucho más seguro para retirar la resina, los attachments al final. Consejos para retirar completamente los excedentes de resina. Es muy importante, el laboratorio propone y el doctor decide. El que siempre está en el volante del vehículo es el doctor. Si te dice, si no te laten la cantidad de attachments, quitas los que no quieres. Yo en lo personal quito los de los segundos molares porque me cuesta mucho trabajo poner attachments en los segundos molares superiores. Y si no quedan perfectamente alineados los segundos molares y alguien lo nota, tiene que ser de la familia porque tan adentro nadie ve. ¿Ok? Muchos attachments incrementan la retención. Esto es bien importante. Otro es que los attachments por lingual incrementan más la retención. Evitar que los attachments colisionen con los dientes antagonistas y asegurarse que estén perfectamente adheridos en toda su superficie. Esto es básicamente todo. Y les quiero mostrar algo que hacemos en el consultorio.
Muchos de los tratamientos que tenemos, ¿sí? Cuando tú vas a corregir sagitalmente una maloclusión, ¿sí? Y lo haces solo con alineadores, se hacen tratamientos sumamente largos. ¿Por qué? Porque tienes que hacer lo que llamamos una distalización secuencial. Esto es que primero mueves el 7, luego mueves el 6, luego mueves el 5 y así sucesivamente. Y nosotros estamos utilizando el Motion de Carrier como un distalizador para clases 2 y para clases 3. Este dispositivo es verdaderamente extraordinario porque en 3 o 4 meses tienes recorrido el espacio sagital. Aquí les voy a poner un video pequeñín de qué es lo que hace este Carrier Motion para clase 2. También hay para clase 3, que va a cambiar el perfil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, tenemos una clase 2 claramente con apiñamiento anterior. Al poner el motion, ¿sí? Que se pone, esto que acaban de ver que entra es un ESIX que hacemos en el consultorio. ¿Por qué? Porque va a estar cubierto las superficies oclusales con un ESIX que le ponemos para controlar verticalmente el molar donde está el botón donde vamos a enganchar el elástico. Esto es bien importante. ¿Para qué? Porque no queremos que se extruya. Ahora, es muy amable porque además este dispositivo lo que hace es reposicionar la mandíbula hacia adelante. ¿Sí? Reposiciona la mandíbula hacia adelante por el uso de los elásticos, porque además el protocolo de uso de elásticos es que se cambian cada 4 horas, se cambian 4 veces al día y se abren espacios en los dientes anteriores. Una vez abiertos los espacios, ya sea con brackets o con alineadores, y estás realmente trabajando clases 1. O sea, te quitas de encima el problema sagital y entonces corriges una clase 1 que se puede hacer de manera muy eficiente con alineadores. Entonces ya no tenemos el tema de las clases 2 o clases 3 muy importantes, sino que lo hacemos así, le modificas el perfil y acabas verdaderamente arreglándote lo que estás buscando. Y esto es un casito de un paciente que estuvo primero 3 años en tratamiento con alineadores y nunca conseguí absolutamente nada. Si ven la parte del lado izquierdo, ¿sí? Está en una clase 2 importante, es un adulto de 42 años, y conforme fue pasando el tiempo, a los 3 meses lo tenía yo en clase 1, y acabaron siendo 27 alineadores, mientras que en el tratamiento anterior fueron casi 100 alineadores y no conseguí nada. Y hoy con 27 alineadores le corregí su clase 2. Ok, esto lo vimos. ¿Qué pasa con las rotaciones? ¿Cómo funcionan los attachments en el tema de las rotaciones? O sea, vamos a aplicar una fuerza sobre el aditamento o el attachment y al mismo tiempo vamos a aplicar una fuerza por lingual y una por vestibular para favorecer ese movimiento. Y esto lo va a hacer mucho más eficiente. Y estos aditamentos cónicos donde la superficie activa es la parte plana, ¿sí? De la base del triángulo, es lo que nos da ese movimiento. ¿Qué otra cosa nos ayuda a utilizar menos attachments? En el caso de Reveal o SLX, no cortan, se cortan los alineadores en el cenit de los dientes. Esto nos permite, y otros alineadores son cortados, festoneados alrededor de la papila. Esto nos permite tener una superficie mayor en el tercio gingival de la corona, lo que incrementa la posibilidad de mayor fricción para poderlos mover. Y esto reduce la necesidad
de utilizar attachments, de la misma manera que también reduce la necesidad de poner dispositivos cuando quieres darle torque anterior a las coronas. Esto te ayuda, ¿por qué? Porque la parte que más se deforma en un alineador es la parte más alejada del foco de calor. Cuando tú tienes un plástico redondo y le pones el calor arriba y lo termoformas, la parte más alejada, que es la parte gingival, es la que más tiende a deformarse. Entonces, cuando tú tienes ese contacto tan íntimo con los alineadores, es bien importante. En Studio Pro, estos son los aditamentos que utilizamos. Vamos a empezar del segundo molar hacia adelante. Un elipsoidal o rectangular sin bisel para retención. Para rotación, vamos a utilizar un rectangular biselado hacia donde queremos mover. Extrusión, lo mismo, vas a utilizar un rectangular biselado hacia gingival. Para darle verticalización a los caninos, vamos a tener dos aditamentos que van a ser la cupla para mover la raíz. Y para movimientos de traslación, podemos poner un rectangular, ¿sí?, equidistante con el bisel. Y estos son unas. O sea, esto es lo que tiene. Hay cilíndricos, elipsoidales para retención, bite ramps, esto es para poner en caso de que quieras abrir un poquito la mordida, puedes poner un bite ramp y lo pones por vestibular, que diga por palatino, y al ponerlo, lo único que haces es no rellenarlo de resina, sino que el plástico esté tocando con los dientes antagonistas y eso te abre un poco la mordida y te permite de manera más eficiente corregir una mordida cruzada. Horizontal rectangular, lo biselas hacia donde quieres para moverlos, ¿sí? Vertical rectangular, y lo puedes hacer, y lo puedes mover y lo puedes redirigir hacia donde quieras. Y estos son algunos otros que son ya en el Studio Pro más específicos. O sea, cada compañía tiene su propio diseño de attachments y cada programa de diseño de alineadores tiene una variedad enorme de aditamentos. Por eso es que es muy importante que conozcamos para qué los vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque en el momento en que sabemos qué quieren hacer, al ver la forma, inmediatamente podemos decir cuál es el que queremos para determinado movimiento. Por eso es tan importante tener clara la biomecánica de los attachments para poder decidir. Porque recuerden que ustedes tienen que decidir qué attachments van a poner. Esto es otro, activación. Hay triangulares, hay para movimientos de extrusión-intrusión. El más frecuente y el más común de utilizar es el rectangular, que puede ser vertical o puede ser horizontal. Rampas de diamante se utilizan mucho para intrusión-extrusión y normalmente se ponen en el centro del diente. Los demás los puedes mover para que tengan el efecto que estás buscando. Y esto es lo que funciona, o sea, esto es lo que sucede. Son diferentes tipos de attachments para generar determinados movimientos. Y esto es de la marca que ustedes utilicen normalmente, ¿sí? Es cuando pueden decidir qué tipo de attachments quieren poner. Aquí está un ejemplo de posicionar los attachments. Se pone en el centro. ¿Ok? Y lo podemos poner por vestibular o por palatino, como ustedes quieran. Esto es lo que sucede. Y estos están por palatino y como les digo, o sea, es un poco más complejo para nosotros el posicionarlos ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, no, la superficie no es tan lisa
como debería de estar. Lo mismo sucede con las rotaciones. Acuérdense que en los dientes planos es mucho más eficiente poder empujar la superficie de la corona, y si aunado a eso pones un aditamento, este va a girar hacia allá porque lo va a empujar hacia allá. Aquí tenemos de extrusión e de intrusión, ¿sí? Esto está para extrusión y esto está para intrusión. Lo mismo se pone. Bien, eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Me encantaría saber si tienen alguna pregunta y poderla responder. Doctor, muchísimas gracias. Aquí estamos. Sí, tienes muchos saludos. Nos dice la doctora Stauffer, que súper didáctico. Muchas gracias. La verdad que estuvo increíble. Y hay varias preguntas, doctor. Bien, me salgo de aquí para... Sí. No sé cómo. ¿Qué recomiendas para... Hablaste de que cuando están muy juntos los espacios es muy preferente o esto recomiendas hacer un tipo de stripping. La pregunta es, ¿lo haces con lija o con fresa? No, con lija. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que el mejor sistema para utilizar, para hacer stripping, sí, el mejor sistema para utilizar es la fresa. Pero no con la pieza de mano que tienen en su consultorio. Tiene que ser una pieza de mano que sea súper concéntrica, que no vibre. Porque normalmente los ortodoncistas tenemos la pieza de mano que utilizamos en el pregrado. Esa no sirve. Pero el problema de una fresa es que la más delgada de todas, sí, te da 0.3 o más de desgaste. Entonces lo hago con lija de mano porque además cuando este espacio no está programado para stripping, lo único que hago es suavizar el espacio. Con una lija muy delgada, suavizo el espacio para que tenga hacia dónde moverse. Y esto es particularmente útil cuando tienes una rotación en dientes demasiado planos, en incisivos inferiores. ¿Por qué? Porque hay un punto de contacto y cuando utilizas la lija se convierte en una superficie de contacto y esto favorece a que no se regrese no se recibe la rotación. Perfecto. Ahora, esta es pregunta mía. ¿Puede haber en un mismo tratamiento varios attachments conforme a las etapas? O sea, ¿puedes quitar y poner attachment o generalmente es un solo attachment para todo el tratamiento? No, o sea, tú puedes poner los que tú quieras. Normalmente, ¿qué hacemos? O sea, lo que no quieres es trabajar. Una de las bondades de utilizar alineadores es que puedes el paciente verlo cada 3 meses. ¿Sí? Y si vas a estar constantemente quitando y poniendo attachments, ¿sí? Te vas a trabajar más de lo que debieras trabajar. Entonces, solamente en caso de que tengas una colisión importante, pues te pides que dentro de algunas etapas te manden una plantilla para poner el attachment que te hace falta. Ok, y tenía otra pregunta. ¿Qué tan común es este tema de que entren en colisión y que tengas que pedirle a tu proveedor que te envíe la guía para estampado? ¿Lo hacen constantemente? ¿Todos los proveedores No, lo saben hacer o sí es muy... todos lo saben hacer, Ok. muchos inclusive, ellos notan en el momento en que están haciendo el diseño del caso, notan cuando hay una colisión. ¿Sí? Y te avisan, Doc, este va a colisionar. Entonces le dices, ok, pónmelo más tarde, etcétera. O muchas veces tú cuando estás revisando en el visor el tratamiento, la propuesta de tratamiento antes de manufactura, ahí te puedes dar cuenta si está demasiado cerca. Y es cuando tú solicitas eso. Perfecto. Y por último, Doc, también nos preguntan, lo contestaste, pero creo que quedó un poco, es posible ponerlos, no todos los attachments a la vez, y lo puedes hacer como secuencial, ¿no? Por arcada o por lado, ¿no? Lo comentaste. Sí, sí, o sea, igual puedes dividir la plantilla en dos y poner mitad, mitad. Tengo un doctor que le gusta poner los aditamentos superiores en la etapa 2 y los inferiores en la etapa 4. ¿Por qué? Porque lo cita cada 2 semanas, cada 4 semanas.
Entonces le da alineadores para 2 semanas y luego regresa y le pone los de abajo. Pero ya es muy al gusto del consumidor, ¿no? Es como si que cuando los brackets braqueas todos de una vez o braqueas el arco superior y luego el arco inferior. O sea, es muy lo que le guste al doctor, lo que sienta más cómodo. Ok, y aquí también genera otra pregunta. ¿Eso de cortar la guía no genera que se mueva, que pueda ser no? No, Ok. no, inclusive cuando pierdes un attachment y no tienes una plantilla ahí, ¿sí? Utilizas la plantilla que cortaste y haces una plantilla individual de ese diente Ujú, ujú. para que le quede exactamente donde era. Ok, Y y hay eso no genera productos, que se mueva la plantilla. nada, Ok. nada, es lo suficientemente rígida para soportarlo. Y hay, en el caso, por ejemplo, de Invisalign, tienes que hacerlo así. En el caso de los demás, donde no tienen estos attachments que son optimizados, sino que es exactamente el mismo tamaño del attachment y del nicho, lo puedes poner con el alineador anterior, sin ningún problema. Ok. Pues Doc, esas son todas las preguntas. No sé si haya más preguntas en las otras redes. Yo estoy viendo aquí eh, lo que me están mandando y no veo más preguntas. Entonces vamos a despedir ya, doctor. Muchísimas gracias por conectarse. Si estás en Facebook, gracias a todos, vamos a terminar esta transmisión. Si estás en Facebook y denme 3 segundos porque necesito poner aquí los anuncios correspondientes. Denme 3 segundos. Estamos viendo. Si estás en Facebook, perdón, no estoy compartiendo, ¿verdad? Chicos, denme aquí, déjenme No, terminar. doctor. Ya. Voy. Presentación, aquí, compartiendo esto. Según yo estoy compartiendo y no me deja compartir. Es que yo tengo el No, me lo pasaron presentador. ya, Doc. Ah, No sé ok. por qué no me deja compartir pantalla. Monitor 2. Vamos a compartir monitor 2 entonces. Listo. Gracias. Ahora sí, damos salida. Si estás en Facebook, agradecemos tus comentarios. Si Estamos estás en haciendo tu Word, GoToWebinar, Daniel. oh, ahí está. Listo. Si estás en Facebook, gracias por conectarte. Si estás en GoToWebinar y puedes hacer comentarios en la área de GoToWebinar, recuerden que al acabar este evento habrá y saldrá una encuesta para los que están en GoToWebinar. Tú ya tienes unos segundos si estás en Facebook y quieres recibir tu comentario. Nos vemos en la próxima y recuerden que esto quedará grabado en el área de YouTube Coursera Latinoamérica. Doctor, muchísimas gracias por todo. Al Nos contrario, vemos gracias a los que se hasta la próxima. conectaron y luego me haces llegar la encuesta a ver si me calificaron bien. Con muchísimo gusto, claro que sí. Nos vemos. Gracias, un abrazo, hasta la próxima.